Ahora le queremos dar la bienvenida al destacado académico e investigador, el señor Claudio Pastenes, de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, quien nos va a compartir valiosos conocimientos respecto a la fisiología del estrés en las plantas. Así que dejo con ustedes al profesor Claudio Pastenes. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Rodrigo, y AgroConnection por la invitación a este entretenido seminario. Ya disfruté mucho la primera presentación. Voy a retomar unos conceptos que tú mismo dijiste en un comienzo, y probablemente voy a repasar o retomar también algunos conceptos que Flavia acaba de poner sobre la mesa. En general, cuando uno habla de fisiología del estrés en plantas, ¿no es cierto?, habla de una cuestión realmente amplia, en el sentido de que las diversas condiciones estresantes son muy diferentes. Las plantas son muy distintas entre sí, con una capacidad genómica de responder contrastante también. Y de hecho, no por nada hay cursos de fisiología del estrés. Por lo tanto, voy a llevar esta presentación de modo genérico sobre cuestiones que son relativamente amplias y comunes. Y voy a tocar dos ejemplos en particular que yo creo que pueden ser interesantes e importantes en el contexto agronómico. ¿Okay? El primero, y aprovechándome de tus definiciones iniciales, es recordar que el estrés es un término que deriva de la física de materiales y se aplica por analogía a seres vivos. ¿Okay? ¿Y por qué este concepto y entender de dónde proviene es importante? Fíjense que el estrés, desde el punto de vista de la definición de física de materiales, dice que uno puede afectar un material, ya sea comprimiéndolo, tensionándolo, torciéndolo, doblándolo de distintas maneras. Y el estrés, en este sentido, se define como aquella fuerza, ¿no es cierto?, que se aplica sobre el material y que se divide por la sección transversal del mismo. Es decir, el estrés de alguna manera involucra el concepto de un agente externo al individuo, pero además a una contextura y configuración del individuo capaz de resistirlo, porque a la larga, de una u otra forma, dependiendo de la magnitud de esta fuerza, se va a generar una respuesta o deformación. Y eso analógicamente es lo que uno aplica en el caso de las plantas, es decir, el estrés es externo a un cuerpo y este último se deforma a causa del primero, dependiendo de su contextura. Entonces, por ejemplo, como coloqué acá abajo, una baja temperatura es el estrés y la disminución en la velocidad del metabolismo es el efecto. ¿Y cómo la contextura del individuo afecta? Bueno, porque una concentración de sales, por ejemplo, para constituirse como estresante para una halófita, va a ser completamente distinta que, qué sé yo, para una planta de trigo. Otra cuestión que también es importante mantener sobre la mesa, y Flavia también lo mencionó, que es muy intuitiva, ¿no? Y es que el impacto del estrés va a depender de la magnitud del mismo y de su periodicidad, de tal manera de que a menor magnitud de la condición estresante, el impacto es menor, hay una mayor capacidad del individuo de recuperarse o de reaccionar, y al contrario, en la medida en que esa magnitud aumenta, el impacto es mayor, el efecto sobre el individuo también va a ser mayor, y por lo mismo la capacidad de recuperación de ese individuo va a alcanzar muy probablemente un menor grado. Y en segundo lugar, respecto de la periodicidad, que es la inversa de la frecuencia, nuevamente de manera intuitiva ustedes pueden suponer y pensar y adivinar muy correctamente que a frecuencias menores en el advenimiento de una situación adversa, un estrés, por ejemplo, a escalas estacionales, y que por lo tanto suceden más suavemente, van a permitir ajustes moleculares y en su escalamiento a planta completa fisiológico, ¿no es cierto?, mucho más fácilmente que si se trabaja o se presenta esta condición adversa en una situación diaria o semanal. Eso también es importante mantenerlo presente. Y esta figura la saqué de un libro que muy probablemente muchos en la audiencia lo pueden haber visto, un libro de ecofisiología vegetal de Hans Lambers. Muestra justamente el contexto de la magnitud del estrés y el concepto asociado de tolerancia. Y fíjense que esto se lee de la siguiente manera. Si tenemos una planta
ya vamos a entrar definitivamente en el reino vegetal, que tiene una cierta actividad de un cierto proceso, por ejemplo, respiración, fotosíntesis, metabolismo del nitrógeno, o la suma de todo eso, crecimiento, y enfrenta una perturbación que podemos llamar el estrés, esa actividad se va a deprimir, ¿sí? Y se va a deprimir en una cierta magnitud que va a depender, ¿no es cierto?, del nivel de tolerancia de esta planta. Y al mismo tiempo, este nivel de tolerancia va a permitir que a lo largo de un periodo de tiempo de corto plazo, horas, semanas o meses, esta planta pueda recuperar al menos parcialmente su actividad. Y esto en fisiología del estrés se llama aclimatación. ¿Okay? Hay un concepto distinto que es importante no confundir, que se refiere al de adaptación, pero eso lleva, la verdad, que generaciones, porque se trata de un cambio en el individuo a nivel genómico, es decir, no es una cuestión que pase en una temporada, ni mucho menos en una misma planta. Por ejemplo, el hecho de que una cactácea esté adaptada o sea capaz de sobrevivir en sitios con disponibilidad de agua muy mermada o restringida, se debe a una adaptación. Es decir, hay un cambio ahí a nivel genómico que le permite abrir los estómagos en la noche, cerrarlos en el día y por tanto perder poca agua, etc. ¿Okay? Evidentemente, esta depresión, ¿no es cierto?, en la actividad va a depender no solamente de la capacidad genética de ese individuo, sino que además va a depender evidentemente de su condición de salud. Es decir, si por algún motivo esta planta se encuentra con una falta de nitrógeno, una deficiencia de, qué sé yo, el más importante de los macronutrientes, esta depresión y la capacidad de aclimatarse de esa planta va a depender de que el resto de sus condiciones se encuentre perfectamente normal. Es decir, no es lo mismo recuperar una planta que esté en un suelo compactado, ¿no es cierto?, que en un suelo aireado, donde uno repone el nitrógeno y va a ser capaz de inmediato de inducir la genética necesaria para poder metabolizar ese nitrógeno. El otro concepto que es importante también tener en cuenta en esto de la fisiología del estrés es el hecho de que la respuesta a distintos estreses, el 1, el 2, el 3 o el 4, van a impactar estructuras y procesos muchas veces distintos y también muchas veces total o parcialmente comunes, de tal manera de que la respuesta de los individuos a esos distintos estreses también son muchas veces comunes o distintos. Y aquí puse dos ejemplos. Por ejemplo, un estrés 1 que es la falta de agua. ¿Qué es lo que sucede con una falta de agua? Bueno, disminuye la turgencia celular, evidentemente, aumenta la concentración de iones, no necesariamente iones favorables, se induce un cierre estomático, existe un exceso de energía absorbida porque no es posible utilizarla, porque no hay CO2 que transite hacia los cloroplastos, y por tanto la respuesta que puede tener esa planta es acumular solutos osmóticamente activos, como lo mencionaba Flavia, de tal manera de a una misma depresión de potencial hídrico mantener turgencia, y eso para una planta es muy importante porque determina el volumen celular, determina el volumen de los órganos, el tamaño del entrenudo, el área de la hoja, el calibre de la fruta, sin ir más allá. Va a disminuir pigmentos de absorción de luz, clorofila, ¿no es cierto? Y va a haber muy probablemente un aumento en la actividad fotorrespiratoria. Y si uno mira un estrés distinto, por ejemplo, una baja temperatura, el impacto es menor fluidez de membranas, disminución de velocidad del metabolismo, incluida la asimilación de CO2, repito, puede ser también respiración. ¿Y cuáles van a ser las respuestas? Por ejemplo, un aumento en la insaturación de los ácidos, de tal manera de aumentar la fluidez artificialmente, aumento de antioxidantes, acumulación de solutos, disminución de pigmentos, de absorción de luz. Y aquí uno puede ver que hay muchas de estas respuestas en el estrés 2 que son los mismos que se repiten en el estrés 1. Y esta situación ha llevado a un concepto que es bastante común hoy, que se conoce como el de la respuesta cruzada o resistencia cruzada. Es decir, nuevamente, no obstante, para un estrés determinado 1, ¿no es cierto?, hay una respuesta específica, lo mismo que para un estrés 2 hay una respuesta específica.
hay respuestas que son comunes y sirven para la otra adversidad. Es decir, si una planta sufre uno, va a desplegar una defensa que le sirve para un segundo. Y hoy se sabe que el inicio de la cascada de la transducción de la señal desde el estrés hasta la respuesta, sea por sensibilidad o sea por tolerancia, está muy arraigada en ciertas especies que se dan en llamar especies reactivas de oxígeno. Y voy a ir entrando cada vez más en ese concepto. Fíjense que este es un ejemplo de lo anterior. Este es un trabajo que hizo mi primer estudiante de doctorado, de hecho, en la facultad. Y ustedes lo que pueden ver acá es que cómo al ir aumentando la temperatura de un tejido y monitoreando por una señal, esto es fluorescencia, que se emite específicamente del fotosistema 2. El fotosistema 2 es la estructura en una planta lejos más sensible a un exceso de temperatura. ¿Okay? Es decir, la capacidad de una planta de resistir alta temperatura depende de la capacidad de su fotosistema 2 de resistir alta temperatura. Y si uno tiene una planta que ha sido permanentemente regada, tiene un umbral de resistencia a partir del cual existe una disrupción de este complejo menor al que se observa en una planta que fue sometida a un estrés hídrico previo. Eso es lo que dice esta figura. Y justamente el trabajo de Javiera fue averiguar qué es lo que sucedía producto del estrés hídrico que servía para resistir una alta temperatura. Y ese es el concepto de resistencia cruzada. Y hay otro elemento que se asocia al anterior, ¿no es cierto? Y que es el de la memoria del estrés. Es decir, vamos entendiendo que efectivamente tiene que haber algo, señales que quedan, que reaccionan, que sirven para más de alguna adversidad y al mismo tiempo son capaces de permanecer en el tiempo, probablemente asociados a epigenética, pero no voy a entrar en aquello. Y esta memoria dice, por ejemplo, que si yo tengo grupos de plantas, a algunas de las cuales las someto a un estrés previo, en contraste a otras que siguen su vida naif, normal, y las expongo a una condición adversa, la capacidad de sensibilizar esa señal adversa en la que fue previamente expuesta es más rápida en el tiempo, su respuesta es más fuerte en el tiempo y su respuesta es más rápida además en el tiempo. Ese es el concepto de memoria del estrés y que también puede ser inducida. Y esta es una figura que la tomé de otra tesis de doctorado de una estudiante, de Denise Zamorano, que trabajaba en el proyecto de un colega que nos dejó, Nicolás Frank, y ella justamente lo que trabajó fue la memoria del estrés en plantas de vid. Y ustedes acá pueden ver cómo, por ejemplo, la fotosíntesis, la conductancia estomática, la transpiración, la eficiencia del uso del agua intrínseca, tiende a deprimirse más profundamente y más rápidamente en todas estas figuras. Desde esta línea que indico yo es donde comienza el estrés, mucho más rápidamente en una planta que la temporada anterior no sufrió un estrés respecto de aquella que sí sufrió un estrés hídrico en la temporada anterior. Más aún, a un mismo potencial hídrico de suelo, cantidad de agua en un cierto sustrato, esta planta que tuvo un estrés previo, tiene una mayor eficiencia del uso del agua y tiene una mayor capacidad fotosintética. ¿Okay? Esas son cuestiones del estrés que muy probablemente ustedes la habrán visto y asociado en este tipo de literatura, que se refiere a la resistencia sistémica adquirida o la resistencia sistémica inducida, que es muy similar, pero tiene cascadas de respuesta ligeramente distintas. La primera, la de la resistencia sistémica adquirida, consiste en que en una hoja se despliegan respuestas de resistencia preparadas para recibir el ataque cuando ese ataque lo sufrió un órgano distante dentro de un mismo vegetal. Y la segunda, que es muy parecida a la primera, ocurre cuando muchas veces microorganismos no negativos son capaces de desplegar esa respuesta de tal forma de que cuando este elemento negativo llega a esta hoja, producto de la inducción previa de estos microorganismos positivos, esta hoja está en mejor capacidad de resistir. ¿Y por qué muestro nuevamente esta figura? Es para asentar y dejar claro que cuando hay una situación adversa en un vegetal, la sensibilidad y respuesta va a estar mediada por moléculas señal.
Aquí nuevamente subrayo la importancia de las especies reactivas de oxígeno, pero también de fitohormonas. Aquí, por ejemplo, el ácido salicílico es importante, mientras que acá el ácido jasmónico y el etileno son los relevantes. Son conversaciones distintas, pero que apuntan prácticamente a un mismo resultado. Para subrayar la importancia de las especies reactivas de oxígeno, y voy a ir a procesos que realmente exacerban esa respuesta, les muestro esto que puede ser un poco difícil de interpretar cómo está, pero ¿a qué se refiere? Esta figura tómenla como un símbolo. Se refiere a cómo 100 genes que reaccionan de manera absolutamente directa, que muestro aquí en la parte superior de la figura, ¿no es cierto?, a un estrés oxidativo. ¿Y qué más oxidativo que el peróxido de hidrógeno? Es una especie reactiva de oxígeno. De esos 100 genes, ¿no es cierto?, en este heatmap, uno puede ver en amarillo los genes que se activan. Y ustedes pueden ver que la mayoría de los colores amarillos están acá arriba. Y cuando uno somete a esta misma planta, que esta es una planta modelo, Arabidopsis, a distintas condiciones adversas, distintos niveles de salinidad, altas temperaturas, bajas temperaturas, ozono, herbicidas, etcétera, hacia abajo, siempre en alguna proporción son estos genes de respuesta antioxidante los que se activan. ¿Okay? Por tanto, hasta aquí, aun cuando las plantas, de acuerdo a su especie, pueden lograr un mayor o menor, pueden tolerar en mayor o menor medida un estrés, la magnitud de esa respuesta puede ser modulada por señales adquiridas previamente, manejadas muchas veces agronómicamente. Tales señales pueden ser inducidas por adversidades previas y distintas a otras presentes. Y todo esto sugiere que distintos estreses comparten respuestas de tolerancia y aclimatación, al menos parcialmente. ¿No es cierto? Y el estrés oxidativo y las especies reactivas de oxígeno parecen ser señales en común, lo mismo que las fitohormonas también están involucradas en esta secuencia de señales. Y esta figura la tomé justamente porque relata lo anterior, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno empieza a mirar distintos niveles de estrés y distintos tipos de estrés, las especies reactivas de oxígeno están en el corazón de la respuesta y del daño. Debo recordar, sin embargo, que las especies reactivas de oxígeno, ¿no es cierto?, son la consecuencia de vivir en un planeta oxigénico con un 20% de oxígeno, están presentes y la evolución las ha colocado como una señal. En los sistemas humanos ocurre exactamente igual. Es decir, no son esencialmente negativas, excepto que se presenten por sobre un umbral de concentración más allá de cierto nivel. Les recuerdo, por ejemplo, que la salida de dormancia invernal cuando una planta cumple horas frío, esa respuesta descansa sobre la acumulación progresiva de especies reactivas de oxígeno. Es decir, ahí están cumpliendo un rol muy, muy claro. Y el uso de Dormex, por ejemplo, lo que hace es justamente aprovechar esto. ¿Okay? Pero volviendo al lado más bien tóxico de estas especies, es decir, cuando se exacerban, aquí puedo mostrar, ¿no es cierto?, cómo a partir del oxígeno gaseoso normal, el dioxígeno, se puede formar oxígeno singulete, que es un oxígeno excitado, o bien otras moléculas reactivas que se llaman genéricamente, lo mismo que esta, especies reactivas de oxígeno, que van variando y se interconvierten entre sí, variando su nivel redox. Y estos son, acá, los destinos donde pueden causar daños. Y ustedes se pueden fijar que no son menores, partiendo por el DNA, siguiendo por los lípidos y continuando por las proteínas. Las proteínas son función. Ustedes destruyen proteínas y destruyen función. Los lípidos generan compartimentalización y la peroxidación de lípidos justamente anula aquello. Voy a entrar entonces, para ir aproximándome hacia el término, a ciertos casos. Y los casos los voy a concentrar en una de las actividades metabólicas y fisiológicas más relevantes de un vegetal, cuál es el de la fotosíntesis. Y fíjense ustedes que esto lo habrán visto muchas veces en sus vidas, ¿no es cierto? Y es que la fotosíntesis responde a la intensidad luminosa en un inicio desde la oscuridad, de manera directamente proporcional, hasta que esta respuesta se satura, alcanza un máximo.
Y no obstante, esta planta alcanza el máximo fotosintético con una luz de saturación que puede variar entre 900 a 1200 micromoles de fotones. En Santiago son 2400 en verano, dense cuenta de aquello. No obstante, entonces, este proceso se satura, la energía se continúa absorbiendo, continúa siendo absorbida, de tal manera de que hay una situación en la cual existe una cierta magnitud de energía absorbida que es en exceso. Y si ustedes se podrán imaginar que si hay una condición adversa ambiental como la que estoy dibujando, supónganse un estrés por baja temperatura o por estrés hídrico, ¿qué es lo que hace? Deprime esta función y por lo tanto el exceso de energía es lejos mayor. Eso espero que lo mantengan claro. ¿Y por qué eso es importante? Esta es un diagrama que muestra una membrana tilacoidal con los complejos fotosintéticos que absorben luz, ¿no es cierto? Y que inducen la reducción de un agente formando un poder reductor. Espero no marearlos con esto, espero que estén muy entretenidos con esta figura, pero estoy seguro que la han visto. Producto de este transporte de electrones se acumulan protones que son utilizadas por una enzima, la ATP sintetasa, que usa esa energía para fosforilar ADP formando ATP. Y esto que ustedes conocen como fase clara sirve puesto que este poder reductor y esta energía son los sustratos esenciales para el funcionamiento de Calvin, del ciclo de Calvin, que reduce el CO2, a partir del cual se produce sacarosa y almidón. Si ustedes tienen un estrés hídrico en algún nivel de potencial, los estomas van a inducir un cierre y por lo tanto el estrés hídrico va a limitar la concentración de CO2 y va a desacoplar el uso de la energía radiante en la reducción del CO2. Si piensan en otra condición adversa, como es una baja temperatura, la baja temperatura va a deprimir fuertemente la función del ciclo de Calvin y nuevamente va a existir un desacople entre la síntesis de poder reductor y energía y su uso. ¿Y eso en qué se traduce nuevamente? Utilizando la figura anterior, en que la luz que se absorbe se absorbe en exceso respecto de la capacidad de la planta de utilizarla. Y aquí muestro un esquema que de alguna manera simboliza los efectos de aquello. Si no hay uso de este poder reductor, no existe el aceptor de electrones, pero lo que abunda en un cloroplasto es oxígeno y puede aceptar electrones en la cadena transportadora y por lo tanto puede reducirse y forma superóxido. ¿Recuerdan una figura? Quizás pase un poco rápido. Este superóxido es el que induce, por ejemplo, cuando ustedes usan el herbicida Gramoxone. Con un estrés hídrico van a lograr lo mismo, con una baja temperatura van a lograr lo mismo. Al mismo tiempo, puesto que no se utiliza el ATP, es muy difícil que ocurra un transporte de electrones desde este fotosistema a este otro fotosistema, y por lo tanto las moléculas de clorofila acá van a absorber esa luz, no van a poder inducir el transporte de electrones, y esa gran población de moléculas de clorofila asociadas a las antenas colectoras de los fotosistemas 2 puede perfectamente entregar ya no electrones como acá, ¿no es cierto?, sino que energía formando oxígeno singulete o bien oxígeno excitado. Ambos son especies reactivas de oxígeno que se forman, insisto, cuando la planta absorbe energía en una situación de exceso. Y exceso, quiero ser muy claro, no es simplemente mucha luz, es una cierta cantidad de luz en una situación de planta en la cual ella la puede o no utilizar. Aquí muestro varios gráficos, ¿no es cierto?, donde se muestra nuevamente la respuesta de fotosíntesis a 25 grados o 10 grados en vid a distintas intensidades luminosas. De tal manera de que, nuevamente, si ustedes tienen una intensidad luminosa de 1800 micromoles de fotones, la luz absorbida en exceso por parte de una planta de 25 grados Celsius normal es mucho menor a la energía absorbida en exceso de una planta a 10 grados Celsius.
la transpiración va a disminuir, la conductancia asmática va a disminuir. ¿Y qué es lo que va a aumentar? El despliegue de mecanismos que tiendan a disipar esa energía de alguna manera. Es decir, esa es una planta que está teniendo una adversidad y está respondiendo. Otras respuestas son detención del crecimiento, aumento de pigmentos de disipación de energía, como el que acabo de explicar, aumento de proteínas de detoxificación, disminución en clorofilas. Y ojo, que muchas veces, cuando se presenta esta situación adversa, lo que conviene, ¿ok?, es tener agronómicamente una planta sana y en buenas condiciones, de tal manera de que cuando despliegue estas respuestas que señalo acá, no sufra daño y cuando la temperatura vuelva a aumentar, retome su crecimiento. Y esto lo digo porque es muy común un síntoma en la producción de vides, particularmente de uva de mesa, en viníferas también, que se da en llamar la fiebre de primavera, en que ustedes ven una detención absoluta del crecimiento, una disminución en la concentración de clorofila de sus hojas, la empiezan a ver, entre comillas, amarillar, se empiezan a colocar cloróticas. Esa es una respuesta absolutamente normal. Y ustedes pueden colocar, qué sé yo, reguladores de crecimiento como giberelina u otras, tratando de reimpulsar ese crecimiento, pero ese es un crecimiento que no tiene sustento energético fisiológico suficiente. ¿Okay? Esa salvedad es importante hacerla. Y aquí pongo otro caso de un trabajo que también lo publicamos en el laboratorio a partir de la tesis de doctorado de otro estudiante, en que él trabajaba con distintos niveles de riego en vides. ¿Okay? Desde, qué sé yo, este es potencial hídrico, muy poco riego, este es el agua acumulada en este tratamiento, o mayor disponibilidad de agua, ¿no es cierto?, como es este otro tratamiento. Y esto es desde enero en adelante, esto fue hecho en un Carmener, se veía la fotosíntesis integrada a lo largo del día y a lo largo del tiempo, en plantas más regadas o en plantas menos regadas abajo. Y nuevamente, esto es para la cara, una cara de la espaldera y esto es para la otra cara de la espaldera, son prácticamente calcadas. Y ustedes lo que pueden traducir de esa figura es nuevamente, claramente, producto de un estrés hídrico, se induce un cierre estomático que genera muy fácilmente un exceso de energía absorbida en el caso de una planta estresada hídricamente respecto de una planta control. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de aquello? La que acabamos de ver en la figura, ¿no es cierto?, donde probablemente la formación de especies reactivas de oxígeno va a ser una respuesta relativamente rápida y relativamente común. Y para terminar hay que decir algo, porque en general una cuestión es la teoría, digamos, y otra es lo que uno observa muy genéricamente en campo, y todo va a depender del tipo de cultivo con el cual uno trabaje, las plantas van a desplegar una u otra respuesta. Es decir, todo lo que he mostrado hasta aquí puede inducirlos a pensar de que, en el fondo, siempre una planta que esté sometida a un estrés hídrico o a una baja temperatura va a generar un aumento en la concentración de especies reactivas de oxígeno tal que probablemente va a inducir daño a nivel de proteínas, lípidos, DNA, tal como lo veníamos enumerando. Pero muchas veces, particularmente en vegetales que tienen gran capacidad de enraizar, ¿okay?, la respuesta no sea de muerte por un estrés oxidativo, sino que una vez que ese estrés oxidativo se empieza a manifestar, la planta induzca otra respuesta, que es el que ustedes conocen como senescencia. En este proceso de muerte natural, ¿cierto?, que prácticamente nunca ocurre en tejidos jóvenes. Si hay una situación adversa, un patógeno, qué sé yo, que ese joven va a morir, pero si tienen una hoja o un tejido con cierto nivel de madurez, este tejido puede senecer. Cuando este tejido cumple cierta edad, va a senecer de todos modos. Y fíjense cómo uno lo ve prácticamente en terreno por una caída en la concentración de clorofilas a lo largo del tiempo. Esto es vides con más riego en triángulos, vides con menos riego en círculos y, en círculos, bien digo, abierto y cerrado. Es decir, la caída en la concentración de clorofilas es más rápida
en plantas que estuvieron sujetas a un estrés hídrico. Ahora, la pregunta que nos hicimos en ese momento fue, ¿esta caída es por senescencia o por daño? Bueno, una forma de verlo es que el proceso de senescencia es un proceso muy controlado, que se gatilla muchas veces por situaciones de adversidad, y al ser controlado significa que hay genes que se inducen, ¿no es cierto? Por lo tanto, generan la aparición de ciertas proteínas capaces de modular ese proceso, una de las cuales es PAO, otras de las cuales son muchas SAE, que son proteasas genéricas. Y aquí vemos nuevamente, ¿ok?, para el caso anterior, donde veíamos que las moléculas de clorofila venían bajando mucho más fuertemente en plantas sometidas a estrés, que aquellas donde la expresión de esta proteína PAO es mayor, es justamente en aquellas plantas que se riegan menos en comparación a aquellas que se riegan más. La senescencia, debo decirlo, comienza mucho antes de que sea posible advertirla. Una vez que cruza cierto umbral, es irreversible y ustedes básicamente con esa planta terminan la temporada. Y nuevamente, para terminar esta presentación, un solo comentario, que es de recordar lo que dije en la tercera lámina. La depresión de una cierta actividad metabólica en una planta y la posterior capacidad de recuperación de esa actividad metabólica, sea actividad total, que uno la puede traducir como crecimiento o rendimiento, o parcial como fotosíntesis o respiración, va a depender no solamente del genoma de la planta, sino que va a depender muy fuertemente, dentro de ciertos límites, de la condición, robustez y vigor y situación de esa planta frente a esa adversidad. Y por eso la agronomía es tan importante, porque justamente en eso consiste, en desplegar estrategias que permiten que esa planta tenga la mejor condición posible, de tal manera de resentirse en la menor medida posible.